Estamos de regreso en nuestra conversación con el intendente Andrés Joanet, quien apenas lleva un mes y medio como intendente, pero ya está cansado, ya está... No, para nada. No, cansado no, pero está agobiado. Tampoco, no, yo... Pero está estresado. Tampoco, para nada. Pero ha trabajado como... No voy a decir como un animal porque suena feo en televisión. Pero trabajo harto y a mí me gusta. Estoy muy contento porque yo siento, y se lo digo verdad, yo siento la energía de las personas. Yo voy mucho a reuniones. Yo he recorrido ya al día de hoy 20 comunas y espero en 2 semanas recorrer las 12 que me faltan para en 2 meses recorrer las 32 comunas de la región. Como una señal. No a tonta y a loca, pues he estado con la gente y yo cada vez que voy me inyecto mucha energía y me da mucha alegría eso. Y la siento, la energía se traspasa. Y por tanto, no, para nada, no estoy agobiado, bueno, estoy contento. Perfecto, yo le había hecho una pregunta que quiero repetirla. Por lo que usted me está planteando, me deja un poco descolocado por su visión de la problemática de la región de la Araucanía. Mi pregunta es un poco doble. Primero, ¿cómo definiría usted el tema mapuche o el problema mapuche, como quiera plantearlo? Y segundo, ¿cuál cree usted que es el principal problema, si le tuvieran que preguntar a usted, de la región de la Araucanía? ¿Es la pobreza, esa falta de desarrollo, la falta de inversiones, o es el tema de la violencia mapuche, como se considera en gran parte del país que es? Parto por lo último. Solo el 10% de la población mapuche vive en el campo. Y la política, en general la política, respecto de los mapuches va hacia el campo siempre. Y yo creo que hay un error. El 90% vive o en Santiago o en Temuco, en la ciudad. Y ellos están en otra situación. Por eso que yo le doy un poco giro y entonces el discurso de estas personas que el día que le ganamos 2-0 a Brasil saltaron con el primer gol de Vargas que la agarra primera. Saltamos todos y les digo yo, y por favor, y después cuando Sánchez hace el gol, bueno, eso. Entonces, hay que también mirar ese 90%, porque al final hacemos política para un 10% que además ese 10% es muy diverso, muy distinto. Por tanto, yo creo que el problema no está ahí, que además no es un problema. El problema mapuche no es problema, porque es cómo nosotros vamos conviviendo. El problema de la violencia. También, por eso, yo creo que la violencia tenemos que ser creativos, buscar distintas fórmulas de inteligencia para pillar a aquellas personas que nos queman camiones, que nos queman casas y metan las presas. Pero pasan los años y no ocurre nada. Bueno, casi nada. Efectivamente, y en eso usted tiene razón y yo no voy a esconder la realidad. Hemos fallado todos, el Estado, pero también la sociedad. Porque como que este es un tema que en la Araucanía no existiera, y parece que, pero sabemos que existe. Como total no nos afecta directamente, y cuando nos afecta, ahí decimos algo y después pasa. Como Estado, y como Estado no es solo gobierno, tenemos también las policías, tenemos el Parlamento que tiene que hacer leyes, y tenemos naturalmente los tribunales. Cada uno tiene que hacer su trabajo. Nosotros estamos tratando de hacer lo que más podemos. Vamos a dotar a las policías de mayor implementación en todo sentido para que pueda... ¿Se está haciendo ya? Estamos en eso y no puedo adelantar aquí de verdad. Yo vengo llegando de Santiago, de un viaje que tuve con el ministro del Interior, el subsecretario, y hemos estado trabajando en eso. Por tanto, esa es una parte. Insisto, y yo puedo explicar brevemente por qué el problema es el tema de pobreza. He dado la cifra. Usted dice que el tema pobreza es mayor. Es fundamental. Es más importante que todos los otros. Tiene que ver con la dignidad de la persona humana. Yo soy humanista cristiano convencido, ideológicamente convencido, y creo que cuando uno no le da oportunidad a las personas para que en definitiva se puedan desarrollar y florecer, creo que ahí estamos cometiendo uno de los mayores crímenes, si se quiere decir, respecto a un crimen social. Nosotros tenemos que apuntar a mejorar las condiciones sociales y para eso mucha inversión privada, porque hoy día tenemos mucha inversión del Estado que no alcanza para que la gente pueda desarrollarse, tener trabajo, y vamos a ir con eso encajonando a aquellos que son caldo de cultivo a esta violencia. Porque cuando tenemos nosotros marginalidad, en todo sentido, la marginalidad es caldo de cultivo para distintos tipos de delitos, tanto en la ciudad como en el campo. Cuando nosotros vamos acorralando eso, es cuando las condiciones de vida de la gente mejoran. Usted decía al comienzo de esta conversación que en muchas zonas mapuche, en muchas áreas de la región de la Araucanía era como volver 30, 40 años atrás. Pero cuando uno viene de visita,
ve una ciudad de Temuco muy avanzada, va a Imperial, Caragua, ciudades muy bonitas, ni hablar de Pucón, Villarrica. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿De una minoría o no? No, yo estoy hablando de la realidad social, que se expresa justamente en esta ciudad que aparentemente es muy desarrollada. Yo el primer día que llegué planteé una cuestión que yo vi de niño y que no ha cambiado. Esta es una ciudad de guetos. Existen los guetos en todas partes. En Santiago existen los guetos, pero son harto más grandes. Aquí tenemos 3 guetos en 10 cuadras. Eso sí que no lo he visto en ninguna parte. ¿Qué es eso? El gueto campesino mapuche está en la Feria Pinto, que es hermosa, etc. Ahí tenemos el gueto campesino mapuche. Si uno camina 3 o 4 cuadras, y está en el centro de Temuco, tenemos el gueto chileno, con transiciones. Y uno pasa a Caupolicán y se viene por la avenida Alemania y tenemos el gueto europeo. Es otra ciudad. Nunca uno va a ver en el mall de Temuco, que es bastante popular hoy día, a una persona con ropa mapuche. Yo quiero decirle que yo trabajo en el tema indígena en toda América Latina, trabajaba. Y en Oaxaca, por ejemplo, las mujeres oaxaqueñas andan con su ropa en todas partes. Y cuando hay un cóctel así muy elegante, llegan con su ropa vestida de oaxaqueña, maravillosa, etc. Y nosotros como que escondemos. Existen los guetos en todo Chile, pero en 10 cuadras, estos guetos que no se tocan, es la realidad, por eso estamos todavía en la década del 80. Y además económicamente, si nosotros tenemos un promedio de $5.000 per cápita versus 22.000 a nivel nacional, eso es estar en la década del 80. En la década del 80 teníamos eso, digamos, guardando todo lo que es el precio de la vida, etcétera, ¿no? Entonces, naturalmente, ¿afecta eso a nuestra convivencia? Afecta a nuestra convivencia. Cuando nosotros señalamos que este es un problema político, alguien ha señalado por ahí, pero naturalmente esto es un problema político. Si estamos en la red pública, ¿no? Como decía Habermas, ¿no? Estamos trabajando ahí y nosotros justamente tenemos que trabajar para cambiar esta realidad. Intendente, usted lleva casi nada en este cargo tan importante. ¿Cuánto le afecta la centralización, la falta de poder usted tomar determinaciones fundamentales en beneficio de la región? Es uno de los temas, pues yo creo que efectivamente es una de las patas de esta mesa para poder resolver estos problemas de fondo, porque... Pero en la realidad... Mucho, por eso mucho, porque... ¿Por qué, por ejemplo? Por ejemplo, lo que yo les señalaba, si nosotros pudiéramos nuestros propios impuestos, que son poquitos hoy día, pero si nosotros pudiéramos definir hacia dónde van nuestros impuestos, podríamos naturalmente dirigir muchas políticas públicas para los problemas que nosotros creemos que son más determinantes. Pero hoy día la realidad es otra, porque la ley dice que hay los ministerios y los servicios, que son los más importantes, que finalmente terminan determinando en Santiago. Nosotros podemos algo hacer, pero finalmente terminan en Santiago determinando a dónde van los recursos, y ya después de eso es muy poco lo que uno puede hacer. Entonces, por una parte los recursos, pero por otra parte también la construcción de la política pública viene de arriba hacia abajo, y cuando la construcción de la política pública viene de arriba hacia abajo, muchas veces la realidad es otra. Por ejemplo, incluso en materia de seguridad, que es lo que hemos hablado. Uno no puede... tiene que estar mirando al centro. Claro. Uno no puede pensar la seguridad de la Araucanía como se piensa desde otra perspectiva, porque efectivamente aquí hay un elemento cultural. Lo que yo diga o no diga como intendente afecta respecto de las percepciones de una cosmovisión y de otra. Entonces, si desde lo central viene una política que es nacional, por ejemplo, en materia de prevención del delito, que tenemos políticas nacionales, no es lo mismo que acá, no es lo mismo, porque la ruralidad es distinta, porque la cuestión cultural es distinta y porque nuestra construcción es distinta, porque esta es una región además nueva, entre comillas, que tiene 130 años, una cosa así. Intendente, no podemos dejar pasar de ir al tema de la amenaza de los camioneros de volver a ir sobre Santiago. Usted asumió hace poquito más de 2 meses con este tema, una marcha que fue muy compleja, muy preocupante, y ahora se podría venir otra. ¿Cuál es su posición? ¿Qué piensa usted de los camioneros que piensan en una posible marcha a Santiago? Hasta 50 camiones amenazaron con dejarlo frente a la Moneda o pasar frente a la Moneda. ¿Cuál es su posición? Bueno, 2 cosas. Una es más política y la otra tiene que ver con cómo yo percibo los grupos de interés. Los grupos de interés son aquellos que efectivamente representan las demandas sociales, ¿vale? Es decir, por ejemplo, los dirigentes estudiantiles, ¿no? Los dirigentes gremiales, que en este caso los dirigentes gremiales, ¿no? Ellos representan un interés de una agrupación, en este caso los camioneros, como se ha señalado. Ellos tienen toda la legítima y el legítimo derecho a presentar su malestar a través de lo que es la protesta pública. Malestar por lo más justificado, porque
a montones de ellos le han quemado los camiones, le han quemado sus casas, sus fábricas, quiero decir, su aserradero. Pero los camiones es una cosa. Sus camiones. Claro, los camiones. Si van a ser los camioneros, nosotros hace ya más de un mes y medio que no tenemos ningún camión por esto que hemos estado trabajando. Hoy día la violencia se ha ido buscando otro ¿Para el 12 de blanco. octubre no hubo otro camión? Pero efectivamente fue en Arauco. No, yo estoy hablando de la Araucanía, pero usted tiene razón. Pero es lo mismo. Pero al final es un país. Sí. Bueno, yo efectivamente lo considero muy legítimo. Yo creo que es legítimo que ellos puedan expresar su protesta. Pero la protesta siempre choca contra una cuestión que tiene que ver con el derecho de los otros. Mi derecho a protestar no puede chocar con el derecho también de las personas comunes y corrientes que no están agrupadas en mi asociación al libre desplazamiento, o sea, a parar la ciudad o a parar el país. Eso ya atenta contra la ley y nadie tiene derecho a eso. Y ahí va lo segundo. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque hay ciertos movimientos que parten muy populares, pero van perdiendo popularidad cuando abusan. Y en eso, ojo, ni la ciudadanía no va a resistir el abuso. Le voy a poner un solo ejemplo. Cuando partió todo el movimiento estudiantil, juntaba millones de personas y fue muy popular y se fue desgranando. Y hoy día los propios dirigentes estudiantiles no tienen la popularidad que tuvieron los de entonces porque hicieron las mismas cosas y ya no fueron creativos y ya la verdad nadie los seguía. Y lo que pasó después, de cada una de estas manifestaciones hubo caos. Andrés, pero esto fue hace un mes y tanto y fue justamente al revés. Un movimiento camionero de la Araucanía, la multicriminal de la Araucanía, resulta que terminó con un respaldo nacional de camioneros tremendamente grande, lo que nos llevó a recordar viejos tiempos que usted conoce muy bien de la Unidad Popular y por lo tanto resulta como amenazante, como preocupante para un gobierno central tener de repente las carreteras paradas. Claro, pero por eso hago esta homologación respecto al movimiento estudiantil, que es distinto. Pero en un momento estos movimientos se vuelven impopulares. Sí, pero a lo mejor va a pasar 1, 2 años, 3 años. Pero mientras tanto, ¿qué? Yo creo que no. Yo por eso digo, ellos tienen que ser muy responsables porque aquí estamos hablando de una cosa muy distinta, porque los estudiantes nunca pararon el país, nunca bloquearon la ciudad y aquí lo que hubo fue un bloqueamiento de ciudad, la gente no podía salir, hubo gente que no pudo llegar a los hospitales, hubo gente que no pudo viajar, etcétera, y la gente empieza también a enojarse con este tipo de movimientos cuando atentan contra el libre desplazamiento normal de las personas. Y ahí tiene que entrar a aplicarse la ley. ¿Y cuál cree usted que debería ser la posición del gobierno? ¿Impedir el paso a los camioneros para que no afecten el normal desplazamiento de las personas durante las principales carreteras? Yo creo que el gobierno es lo que me corresponde a mí, aplicar la ley. Pues, en definitiva, hacer que el Estado de Derecho funcione y nosotros vamos a seguir en eso, tratando de dialogar en la medida de lo posible para que este tipo de situaciones no ocurran. Yo hoy día, hace un par de días, me he reunido justamente con las personas que le han quemado los galpones, la familia Echeverry, he estado con ellos, los he recibido inmediatamente, a los 2 días que le quemaron, porque como fue feriado, y a pesar que yo trabajé, al día siguiente me comuniqué con ellos, estuve con ellos más de 1 hora conversando. La próxima semana pretendo visitar el lugar, y vamos también, y además interpusimos una querella con tres agravantes: incendio, robo y también violencia contra una persona. O sea, entonces, hemos estado trabajando con ellos, nos dieron mucha información que nos ayuda. Por tanto, nosotros nos hemos puesto también, y le he dicho que nosotros no estamos al otro lado, estamos al lado de ellos y estamos trabajando para que efectivamente esto no ocurra más. No obstante, quiero señalar una cuestión y también quiero ser muy claro. Todos tenemos que hacer nuestro trabajo. Nosotros como gobierno hacemos el nuestro, pero el Estado no lo formamos solamente nosotros. Y por tanto también todos tenemos que hacer nuestro trabajo. Quiero decir que también compete también a los otros poderes. Y por último, es complejo el tema de la violencia rural, porque no podemos poner un carabinero detrás de cada árbol. Intendente, estamos terminando esta conversación. Extremadamente interesante por razones de toda la actualidad que tiene lo que está ocurriendo en la Araucanía. Quisiera, si me pudiera usted decir o contar cuál es su visión de la región, ya que está como intendente durante un tiempo ya más o menos prolongado, se le ha hecho prolongado. No, sí, parece mucho tiempo. Sí, parece mucho. Pero es poco. Pero bueno, ya está ya más o menos empoderado. Yo lo que digo es muy simple. Si yo trabajo de 7 de la mañana, ya he ganado 2 horas en el día.
Y si puedo alargar esto un poquito más, he ganado 2 horas más. Y si multiplico por 5 o 6 días a la semana, creo que he ganado una semanita más. Entonces ya un tiempo largo como intendente, Un tiempo largo, puede plantearle al con poco país tiempo. y a la región. ¿Usted cómo ve el futuro de la Araucanía en un plazo relativamente breve? Yo soy muy optimista, he sido optimista toda mi vida. Por eso hoy día estoy sentado acá. ¿Por dónde viene su optimismo? Yo vengo de una familia de 16 hermanos. Y por tanto, una familia pobre de 16 hermanos. Yo soy hijo de Cáritas. El que hoy día cumplió hace poco tiempo 100 años, Bernardino Piñera, fue un gran obispo, que era obispo de Temuco, nos protegió mucho. Mi familia pobre. Un día le contaré todas las cosas que hice. Y nosotros siempre fuimos optimistas, porque en el fondo somos hijos de la educación pública, etc. Y por tanto yo digo, yo no tengo vocación de pobre. Yo no soy ninguna revista, no lo he sido nunca, por eso estoy diciendo de dónde vengo. Pero le digo a la Araucanía, y se lo he dicho todo el tiempo, no podemos tener vocación de pobre, ni vocación de pesimismo. Yo creo que el desarrollo de la Araucanía viene por la industria energética. Y eso es complicado por algunos amigos míos que dicen por el tema de las comunidades, etc. Si trabajamos con las comunidades, si le explicamos esto, vamos a tener un desarrollo. Y quiero que los impuestos se queden acá. En la medida que nosotros tengamos esta industria, porque no veo otra, la industria agrícola ya no da, la industria pesquera, estuve hace unos días con las mujeres de los pescadores. La turística tampoco va mucho. La turística no da, es temporal. Es temporal. 3 meses al año. Lo único que nos puede dar es que generemos una industria energética que en impuestos nos dejen una buena cantidad de dinero para poder desarrollar una serie de proyectos que a su vez generen una serie de industrias, como la industria del turismo, porque vamos a mejorar la infraestructura, etc. Y nos pueden generar una región próspera. Es la única posibilidad que veo. En la medida que derrotemos la pobreza, a partir de eso, yo creo que la Araucanía tiene una gran oportunidad. Si yo, y lo digo aquí, no tengo ningún problema, lo he dicho públicamente, una cosita mi aporte humilde será dejar a lo menos puestas algunas bases de lo que es la matriz productiva futura de la región. Yo me sentiría muy contento como intendente si logramos hacer eso. Intendente, muchas gracias, le deseo mucha suerte y bueno, de eso depende en una medida relativamente importante que le vaya bien a la región. Bueno, muchas gracias y bueno, agradecerlo. El honor de poder estar con usted. Yo me acuerdo perfectamente el día 11 de marzo, cuando estaba viendo televisión, yo estaba aquí en Temuco, yo he luchado mucho por la democracia. 11 de marzo. 11 de marzo de 1990. ¿Ya? Y yo veo que cambia el canal nacional y veo a Bernardo Lamasza, a Cecilia Serrano, y para mí eso fue un momento muy emocionante, me acuerdo como que fuera ayer, por tanto para mí es un honor estar con usted. Bueno, encantado. Estábamos entonces con el intendente Andrés Joanet, muy nuevito aquí en la región, pero ya con mucha experiencia, con muchas horas en el cuerpo. Un millón de gracias, estaremos juntos en otra oportunidad. Ufrovisión presentó La Frontera, con la conducción de Bernardo de la Maza.